Génesis, la creación y mucho más. Bienvenidos, amigos. Nos encontramos en el principio, contemplando el vasto y lo misterioso tapiz de la existencia. El libro del Génesis, una fuente de sabiduría ancestral, nos ofrece profundas reflexiones sobre el amanecer de los tiempos y la esencia misma de la humanidad. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de las historias más emblemáticas del Génesis, explorando los relatos fundamentales que han dado forma al pensamiento religioso y a la historia de la humanidad. Desde la asombrosa creación del cosmos hasta las complejidades de la naturaleza humana, estas narraciones siguen resonando profundamente en nosotros, susurrándonos secretos de nuestro pasado e iluminando el camino hacia nuestro futuro. Comencemos entonces con el primer aliento de la creación, cuando el universo era joven y el mundo era nuevo. Al principio no había nada, un vacío, una nada incomprensible, y entonces una voz, poderosa pero serena, resonó en la nada. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Día a día, el universo se desplegó como una flor, revelando su esplendor. El primer día, la luz atravesó la oscuridad, separándola del día. El segundo día, surgió el firmamento, una vasta cúpula que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo. El tercer día, la tierra seca emergió de las profundidades acuosas, un lienzo para que la vida floreciera. Y vaya que floreció, con una vegetación verde y exuberante, árboles cargados de frutas y flores delicadas que pintaban el paisaje con vibrantes colores. Los cielos cobraron vida el cuarto día, con el sol, un orbe radiante, reclamando dominio sobre el día, y la luna, un suave resplandor iluminando la noche. Las estrellas, innumerables puntos de luz, adornaban el tapiz celestial. El quinto día presenció el nacimiento de las criaturas del mar y del cielo. Los peces, con sus escamas brillantes capturando la luz del sol, nadaban por los océanos recién formados, y las aves, con sus alas atrapando el viento, se elevaban por la inmensidad. Y finalmente, el sexto día, la vida adoptó su forma más magnífica. Criaturas terrestres, desde los insectos más pequeños hasta las bestias más grandes, llenaron la tierra. Y entonces, la gloria suprema de la creación, el hombre y la mujer, formados a imagen y semejanza del Creador. Imaginen, si pueden, un jardín de belleza inimaginable. El jardín del Edén, donde el aire es dulce con el aroma de 1000 flores y ríos cristalinos, serpentean a través de exuberantes paisajes. Aquí, Adán y Eva, los primeros humanos, caminaban con inocente asombro. Dios, en su infinita sabiduría, les había dado dominio sobre todas las criaturas y acceso a todos los frutos del jardín, excepto uno, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este fruto, advirtió Dios, tenía el poder de distinguir el bien del mal, pero también la carga del conocimiento, el peso de las consecuencias. La vida en el Edén era idílica. Adán y Eva vivían en armonía con la naturaleza y entre ellos sus días llenos de alegría y satisfacción. Pero su paz, como los frágiles pétalos de una flor, estaba destinada a ser efímera, porque acechando en las sombras, enroscada alrededor del árbol del conocimiento, había una serpiente, astuta y engañosa. La serpiente, con una voz suave como la seda, tentó a Eva, cuestionando los motivos de Dios y prometiéndole iluminación. Eva, influenciada por las palabras de la serpiente y el atractivo del fruto, sucumbió a la tentación. Tomó un bocado y lo compartió con Adán. En ese instante, su inocencia se hizo añicos, sus ojos se abrieron y se volvieron conscientes de su desnudez y del peso de su transgresión. Expulsados del paraíso del Edén, Adán y Eva se enfrentaron a una nueva realidad, una realidad llena de trabajo duro, dolor y el conocimiento de su propia mortalidad. Sus hijos, Caín y Abel, heredaron este legado, un mundo marcado para siempre por la sombra del pecado. Caín, labrador de la tierra, ofreció los primeros frutos de su trabajo a Dios. Abel, pastor, presentó lo mejor de su rebaño. Pero Dios, al parecer, favoreció el sacrificio de Abel, lo que encendió una llama de celos en el corazón de Caín. Consumido por la envidia, Caín
En un momento de furia ciega, golpeó a su hermano derramando la sangre de Abel sobre la tierra. El primer asesinato, un escalofriante testimonio de la oscuridad que había echado raíces en el corazón humano. Cuando Dios preguntó por Abel, Caín, con voz cargada de engaño, fingió ignorancia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?, replicó, una pregunta que sigue resonando a través de los siglos, desafiando nuestra responsabilidad hacia los demás. El crimen de Caín no quedó impune. Condenado a vagar por la tierra, marcado para siempre por su pecado, se convirtió en un escalofriante símbolo del poder destructivo de los celos y el odio. Capítulo 5. La Torre de Babel. La ambición y la división. La humanidad, al parecer, llevaba en su interior la semilla de su propia destrucción. Unidos por el lenguaje, los descendientes de Noé, impulsados por la ambición, comenzaron a construir una torre que llegara hasta los cielos, un monumento a su propia ingenuidad y un símbolo de su deseo de alcanzar lo divino. La Torre de Babel, como llegó a conocerse, era un testimonio de la arrogancia humana, un desafío al mismísimo orden del cielo y la tierra. Dios, al observar esta arrogancia, supo que tal ambición, sin control, solo conduciría al caos y a la discordia. En su sabiduría Dios intervino, confundiendo su lenguaje, creando una cacofonía de lenguas donde antes había unidad. Incapaces ya de entenderse entre sí, su gran proyecto se detuvo. Sus sueños de alcanzar el cielo se disolvieron en la confusión. Dispersa por la tierra, dividida por la lengua y la cultura, la humanidad llevaba consigo una profunda lección. El verdadero poder no residía en alcanzar los cielos, sino en reconocer la fuerza que se encuentra en la diversidad y la importancia de la humildad ante lo divino. Capítulo 6. El llamado de Abraham. Un viaje de fe. En la antigua ciudad de Ur, entre la vorágine de los mercados y el clamor de la vida urbana, un hombre llamado Abraham recibió una llamada, un susurro de lo divino que alteraría para siempre el curso de la historia. Dios habló a Abraham, ordenándole que dejara su tierra natal, su familia, todo lo que le era familiar, y viajara a una tierra que él le mostraría. Una tierra de promisión, una tierra donde la leche y la miel fluyen, una tierra destinada a convertirse en una gran nación. Imaginen el peso de tal llamada, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Sin embargo, Abraham, con el corazón lleno de fe, no dudó. Reunió a su esposa, Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, y se adentró en lo desconocido, guiado solo por la promesa de Dios. Este viaje no fue solo físico, sino una profunda peregrinación de fe. Con cada paso, Abraham se acercaba más a Dios, su confianza se profundizaba, su espíritu se fortalecía con los desafíos que enfrentaba y las maravillas que contemplaba en el camino. La fe inquebrantable de Abraham, su voluntad de entregarse a lo desconocido, marcó el comienzo de una alianza, un pacto sagrado entre Dios y su pueblo elegido, una alianza que resonaría a través de las generaciones venideras. Capítulo 7. Sodoma y Gomorra. El fuego del juicio. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, enclavadas en el valle de Sidim, fueron en su día vibrantes centros de comercio. Pero bajo el barniz de la prosperidad se escondía una oscuridad, una corrupción que impregnaba todos los ámbitos de su sociedad. El pecado de Sodoma y Gomorra, un potente cóctel de orgullo, avaricia y depravación, llegó hasta los cielos, un hedor tan fétido que Dios mismo descendió para presenciar su maldad. Abraham, ahora patriarca, intercedió por ellos implorando su salvación. ¿Podrían encontrarse 10 almas justas en esas malvadas ciudades? Dios, en su misericordia, accedió a perdonarlas si se encontraba aunque fuera un puñado de inocentes. Pero por desgracia la búsqueda resultó infructuosa. La maldad era demasiado profunda, la corrupción demasiado generalizada. Al salir el sol proyectando largas sombras sobre el valle, fuego y azufre llovieron del cielo, consumiendo Sodoma y Gomorra en un infierno de fuego. Las otrora orgullosas ciudades quedaron reducidas a humeantes ruinas, un crudo recordatorio de las consecuencias del pecado sin control y de la justicia inquebrantable de un Dios justo. Capítulo 8. La prueba de Abraham. El sacrificio supremo. Abraham,
cuya fe fue puesta a prueba una y otra vez, se enfrentó ahora a su mayor desafío. Dios, en una orden que parecía desafiar toda razón y compasión, ordenó a Abraham que tomara a su hijo Isaac, su único hijo, el hijo que amaba, y lo ofreciera en sacrificio. Imaginen la confusión en el corazón de Abraham. Obedecer significaba sacrificar al mismísimo hijo, prometido por Dios, el hijo que representaba el cumplimiento de su alianza. Desobedecer significaba desafiar la voluntad de lo divino, la fuente de su fuerza y su propósito. Sin embargo, Abraham, con la fe inquebrantable, el corazón cargado de dolor, se dispuso a obedecer. Viajó al monte Moría, con Isaac a su lado, sin saber el destino que le esperaba. ¿Pueden imaginar el peso de cada paso, el silencio cargado de palabras no pronunciadas? Justo cuando Abraham levantaba la mano, con el cuchillo a punto de golpear, un ángel del Señor intervino. Isaac se salvó. Un carnero atrapado en la espesura se ofreció en su lugar. La fe inquebrantable de Abraham, su disposición a sacrificar incluso lo que más quería, consolidó su vínculo con Dios. Capítulo 9. José y sus hermanos. De la fosa al poder. Jacob, el hijo de Isaac, tuvo 12 hijos, pero José, el menor, ocupaba un lugar especial en su corazón. Dotado de sueños proféticos y ataviado con una túnica de muchos colores, símbolo del favor de su padre, José se convirtió en objeto de envidia y resentimiento. Sus hermanos, consumidos por los celos, conspiraron contra él, vendiéndolo como esclavo y arrojándolo a un pozo, abandonándolo a su suerte. José, sin embargo, estaba destinado a grandes cosas. Trasladado a Egipto, se encontró al servicio de Potifar, capitán de la guardia del faraón. Falsamente acusado y encarcelado, el don de José para interpretar los sueños llamó la atención del mismísimo faraón. Elevado a una posición de poder solo por debajo del faraón, José, con sabiduría y compasión, guió a Egipto durante los años de hambruna. Años más tarde, empujados por el hambre, los hermanos de José viajaron a Egipto, sin saber que el poderoso visir que tenía su destino en sus manos era su hermano perdido. El momento del reconocimiento, las lágrimas de remordimiento, el abrazo del perdón, es un testimonio del perdurable poder de la familia y de la ilimitada capacidad del corazón humano tanto para la traición como para la redención. Outro. El legado del Génesis. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través del Génesis, un tapiz tejido con hilos de creación, pecado, redención y fe inquebrantable. Estas historias, transmitidas a lo largo de milenios, siguen dando forma a nuestra comprensión del mundo y del lugar que ocupamos en él. Desde la asombrosa creación del cosmos hasta las complejidades de las relaciones humanas, el Génesis nos ofrece profundas reflexiones sobre la naturaleza de Dios, la condición humana y el poder perdurable de la esperanza y el perdón. No se vayan, amigos, que aún hay más exploraciones de las historias que han dado forma a nuestro mundo. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse en Alfa y Omega Cristiano para ver más contenido.